Voces de la Democracia, un podcast de la comunidad IEG donde todas las voces y opiniones cuentan. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de la Democracia, un podcast del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, un espacio donde abrimos micrófonos para temas que importan. Yo soy Noelia. Y hola a todas y todos, yo soy Esteban. Gracias a todas como siempre por acompañarnos en una conversación que más que necesaria, hay que decirlo, es urgente y tiene que ver con el hecho del trabajo infantil. Seguramente muchas personas lo hemos visto, lo hemos escuchado o incluso hemos conocido a más de una niña, niño o adolescente que trabaja. Así es, Esteban, un tema muy controversial que tiene diversas aristas. Para tener mayor claridad al respecto, el día de hoy nos acompaña Rebeca Aguayo, especialista en derechos de niñas y niños y adolescentes. Rebe, muchísimas gracias por estar en este episodio con nosotros. Cuéntanos un poco acerca de ti, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Noelia y Esteban, y al Instituto por este espacio. Bueno, yo soy Rebeca Aguayo, estudié trabajo social. Me asumo como feminista y como defensora de derechos humanos y tengo ya alrededor de 10 años trabajando de manera directa con niñas, niños y adolescentes o colaborando con organizaciones que defienden derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues me he ido especializando en sus derechos, digamos, como actores, pero también en el trabajo con ellas y con ellos en este reconocimiento de su ser sujetas y sujetos sociales, políticos, económicos, ¿no? Que es por ahí donde vamos a platicar y pues un gusto estar acá con ustedes. Pues bienvenida, estimada Rebeca. Nos dijiste aquí afuera de grabación que te gusta que te digamos Rebe, entonces va a ser Rebe para todas las amigas y los amigos que nos están escuchando. Es un gusto tenerte aquí con todas y con todos nosotros. Disfrutaremos mucho sobre lo que puedas compartir, los conocimientos, ideas, las conclusiones. Para comenzar, ¿qué cosa es lo que debemos entender por trabajo infantil? Claro que sí, Esteban. Pues bueno, reconocer que el trabajo infantil ha sido esta categoría conceptual en cómo se ha ido definiendo a la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades económicas o no necesariamente económicas, es decir, donde no hay una remuneración, pero participan en espacios pues laborales que de pronto puede ser en el entorno familiar, en el entorno pues social, digamos, ya sea a partir de del comercio informal, pero también de pronto en los espacios formales, que ahí, bueno, tendríamos una discusión, ¿no? Un trabajo implicaría una remuneración económica, pero es una de las discusiones que hay en esas actividades en las que hacen parte niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, en concreto, es la actividad económica en la que se suman niñas, niños y adolescentes, que es muy diversa, es muy amplia y tiene como diferentes connotaciones. Muchas gracias, Rebe. Qué interesante lo que nos mencionas. Tengo aquí un dato que nos dice que de acuerdo con la Encuesta Nacional del Trabajo Infantil de 2022, desconozco si hay un dato actualizado, 3.7 millones de personas de entre 5 y 17 años estaban en situación de trabajo infantil a nivel nacional, lo que representa el 13.1% de la población en este rango de edad. Creo que esta cifra por sí misma dice mucho. Creo que algunos, me incluyo, desconocíamos que todavía persistía esta situación del trabajo infantil y más en estas proporciones. Cuéntanos un poco cuáles son los sectores o entornos donde el trabajo infantil es más común y por qué persiste en ellos, asimismo como las consecuencias físicas y emocionales que las niñeces pueden tener derivado de esta actividad. Sí, gracias, Noelia. Sí, decir que esta encuesta, la encuesta de la INTI de INEGI, ha sido como muy importante en nuestro país y en algún momento había una preocupación por parte de las organizaciones de que ya no había presupuesto para seguirla haciendo y justo no hay una actualización porque seguimos en eso de se va a seguir haciendo, no se va a seguir haciendo. Entonces, creo que es importante señalar que este tipo de encuestas, digamos, que nos permiten conocer o acercarnos a las realidades que viven niñas, niños y adolescentes en nuestro país, pues son de suma importancia, ¿no? Y sería demasiado valioso que siguiera teniendo la partida presupuestal necesaria para seguir teniendo estos acercamientos. Sobre todo nos sirven, uno, como para entender, insisto, la realidad de las niñeces y las adolescencias, pero
al Estado tendría que servirle como una herramienta para la construcción de políticas públicas, al Poder Legislativo, por supuesto, de hacer lo que conlleva, digamos, en los marcos normativos y ponerlo también como en la mesa, ¿no? Sobre lo que está pasando en nuestro país respecto a diferentes instituciones o procesos, pues que ya venían haciendo un trabajo importante y con los nuevos cambios vienen esto que pareciera que no pasa nada, pero sí pasa mucho, ¿no? No saber cuántas niñas, niños y adolescentes están trabajando. La misma encuesta nos habla de cuántas y cuántos están en un trabajo que les expone a situaciones de riesgo. Entonces me parece importante como eso por un lado. Por otro lado, los diferentes entornos o sectores en donde están trabajando niñas, niños y adolescentes, pues son diversos, como es diversa la economía en nuestro país, pero podemos encontrar en los campos agrícolas, que es uno de los espacios en donde más genera polémica, como en distintos actores, porque hay niñas, niños y adolescentes que trabajan en los campos agrícolas con sus familias, que son familias jornaleras, muchas veces son familias de pueblos originarios, y que ahí hay algo importante que mencionar, ¿no? Pensamos que el trabajo lo podemos luego entender como bajo las lógicas occidentales y hegemónicas que se nos ha enseñado de lo que es el trabajo, ¿no? Una actividad económica tal y tal, ¿no? Pero en otras cosmovisiones de vida, de entender como, pues sí, la vida y la organización comunitaria, tiene otra connotación, ¿no? Y con pueblos originarios, no digo que con todos, pero por ahí yo tengo un autor muy presente, Domi, que es un antropólogo boliviano, habla de cómo para muchos de estos pueblos originarios el trabajo tiene una connotación comunitaria y de organización en donde todas las partes se suman a las actividades de una familia. Si se necesita que todas y todos se involucren en el trabajo agrícola, como hoy lo estamos diciendo, es porque la mirada es que todas y todos hacen parte para sostener la vida en conjunto y de manera colectiva. Eso, por una parte, rompe con la mirada, insisto, occidental y hegemónica que nos ha enseñado, y permitirnos ver eso nos permite entender las dinámicas en donde se insertan niñas, niños y adolescentes, muy particularmente en los campos agrícolas, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio, como en los últimos cambios, pues Estados Unidos y Canadá decía que ya no se iba a permitir como el comercio entre países cuando viniera del trabajo de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, eso a México hizo que hiciera diferentes reformas, pues en la ley de trabajo para prohibir la participación de niñas, niños y adolescentes en los campos agrícolas, ¿no? Y esto, por supuesto, obedece a lógicas pues totalmente capitalistas, como es el Tratado de Libre Comercio, y que no reconoce estas particularidades que viven las niñas, niños y adolescentes, trabajadoras y trabajadores jornaleros y jornaleras, ¿no? Y esto ha traído entonces un despliegue de políticas públicas que desafortunadamente siguen siendo una lógica pues no ni de derechos humanos ni comunitaria ni nada, porque lo que suelen hacer es señalar que esto que pasa es trata, es explotación, y entonces proceden a judicializarlo todo, y entonces separan a niñas, niños y adolescentes de sus familias, los mandan a casa. Entonces creo que es como muy problemático, porque la mirada es, ellas y ellos no tienen que estar ahí, pero no voy a entender el contexto, pero no voy a entender la mirada, no voy a tener un enfoque intercultural, y entonces mi lógica de como Estado va a ser separarte de tu familia, porque eso que te están obligando a hacer es contradictorio a tus derechos humanos. Y aquí me parece bien interesante la discusión que MOCLANS, este movimiento de niñas, niños y adolescentes trabajadoras y trabajadores, han puesto sobre la mesa, insisto, por años, y es decir, ¿no? Cómo estos organismos internacionales y los propios estados no son capaces de problematizar y de dar cuenta que la situación de pobreza y de desigualdad nos está atravesando, que entonces nos está movilizando frente a esos contextos para hacer algo frente a esta pobreza. No vamos a esperar a que la situación de pobreza y de desigualdad cambie, porque eso lo venimos esperando por años, y eso está sostenido por estos sistemas económicos neoliberales capitalistas, y lo que dicen ellas y ellos es, por supuesto que vamos a hacer algo al respecto, y si hacer algo al respecto es trabajar, pues no me criminalices por hacerlo, ¿no? Mientras tú no haces nada por cambiar estas estructuras de pobreza y desigualdad. Entonces, lo traigo como a colación pensando que es uno de los sectores en donde trabajan niñas, niños y adolescentes en nuestro país, ¿no? Otro de los sectores en donde podemos pensarles es pues en los comercios informales en ciudades como las nuestras en Guanajuato. Es súper común ver a niñas, niños y adolescentes en el espacio público, en los semáforos, vendiendo de todo, ¿no? Que si flores, que si artesanías, dulces, chicles, etcétera, etcétera. Y esa es otra expresión en donde niñas, niños y adolescentes están involucradas como en esta parte, ¿no? Pensándolo en nuestro territorio, en algún momento
momento Guanajuato era de los primeros estados en donde había mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes en actividades no permitidas por los riesgos que les impactaba, como era el sector de la industria textil, ¿no? Sabemos que Guanajuato, pues bueno, tiene toda esta industria de calzado, ahí va modificándose por la llegada de la industria automotriz. Entonces creo que esas son como, pensaría como en algunas de las formas en las que se involucran niñas, niños y adolescentes, además de los negocios propios que tienen las familias. Otro escenario que también creo que es importante problematizar es la participación de niñas, niños y adolescentes en la industria del entretenimiento, ¿no? Como que hay, o sea, son como diferentes escenarios, pero hay unos que generan más polémica o que incomodan más que otros que son aceptados, ¿no? O sea, la industria del entretenimiento, creo que hay mucho que cuestionar ahí, ¿no? Y que ahora generaciones de que fueron niñas, niños en los 2000 y que participaban en esta industria, ahora años después salen y comparten como todas esas experiencias traumáticas o de riesgo o tal. Eso no genera esa incomodidad que genera ver a una niña, niño en la calle vendiendo chicles, ¿no? Porque por supuesto ver el entretenimiento es una forma de consumo socialmente aceptado, pero si ver a una niña, niño en la calle incomoda y eso sí nos pone como sociedad así súper moralistas. Y siento que entonces hay que contrastar, ¿no? ¿Qué incomoda al mundo adulto, que no incomoda? Pero de fondo ver cuáles están siendo las condiciones de trabajo, ¿no? Y creo que hay algo que necesitamos también voltear a ver como sociedad, como el propio Estado en funciones de responsabilidad, es justo cuáles están siendo estas condiciones en las que niñas, niños y adolescentes están trabajando y qué de estas condiciones les puede poner en riesgo como su salud y su integridad. Y estos efectos, diría, bueno, cuando no hay condiciones dignas, por supuesto hay efectos negativos a la salud de niñas, niños y adolescentes. Si nos vamos a los campos agrícolas, pues el uso de estos fertilizantes, por supuesto que tiene un impacto en la vida de las niñas y de los niños y de las personas adultas, de cualquier persona, ¿no? Como cómo se está haciendo, pensaría en la industria textil, lo mismo, ¿no? O sea, creo que de fondo es cuestionar que el hecho de trabajar por sí mismo no les va a generar un impacto así traumático y tal, sino las condiciones en las que lo están haciendo. Si son trabajar más de 8 horas, pues por supuesto que va a tener un efecto, y eso lo vivimos nosotras personas, ¿no? Hay días en donde nuestro trabajo es de más de 8 horas y terminamos mal, ¿no? O sea, y ahí es un problema estructural en México, en donde ahora la discusión de que 40 horas, pero lo vamos a ver en no sé cuántos años, nos habla de esta cultura de trabajo, pues luego ya como mucho en puesto, creo que hasta en el límite con la explotación y la normalización de jornadas largas de trabajo, la normalización de prácticas y dinámicas laborales que por supuesto no ponen al centro a la persona ni a las personas, sino ponen en el centro la productividad, ¿no? Como Glantz ha dicho y ha señalado constantemente en sus espacios, es como el no reconocer que niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a trabajar, es por supuesto no reconocer los derechos laborales que vendrían consigo. Salarios dignos, prestaciones, seguro social, tal, y a quien no le conviene, ellas y ellos lo dicen así, ¿no? A quien no le conviene reconocer que trabajar es también un derecho de niñas, niños y adolescentes. Pues por supuesto que no le conviene a estas grandes industrias porque eso les obligaría a darnos los derechos que merecemos como personas trabajadoras, ¿no? Y eso creo que otra vez pone en cuestión como cuál es el sistema, cuáles están siendo estas estructuras que no están dejando que esto pues tenga esta otra mirada. Muchísimas gracias, estimada Rebe. Oye, fíjate, me encantó muchísimo la reflexión a la que nos llevas, esta idea de que el trabajo en sí mismo no es el problema, ¿no? Y entender que el trabajo es ante todo este acto de que dignifica la vida de los seres humanos, ¿no? Que la dignifica no solamente en el sentido de que es el tiempo de vida que utilizamos para poder tener los medios de subsistencia, sino también es la forma en la que yo tengo y encuentro una identidad dentro de una comunidad, de un grupo socialmente ya organizado. Entonces, justo pensar en esta cosa noble, ¿no? Que es el trabajo, y que desafortunadamente bajo esta lógica de producción capitalista, en lo que importa es el rendimiento, en lo que importa es la ganancia, pues cómo justamente van cambiando estas condiciones de trabajo que, como tú bien refieres, ¿no? Vulneran justo la vida, no solamente de las personas mayores, sino también de las niñas, niños y adolescentes que se suman justamente a estos trabajos. Y en ese sentido, me encanta que hayas hecho esta gran crítica a cómo esto es un problema que está más bien ligado a las condiciones estructurales, no solamente de México, sino del propio sistema, ¿no? Condiciones estructurales que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, y que hay que seguirlo denunciando y seguir intentando trabajar desde la trinchera en la que nos toca estar para que esas condiciones vayan
vayan mejorando. Me encantó y sobre todo, otra vez, vuelvo al tema de las condiciones de trabajo. En ese sentido, preguntarte, estimada Rebe, con toda la reflexión que nos acabas de dejar, ¿cuándo sí podemos hablar de explotación infantil? Considerando esto de las condiciones de trabajo, ya lo estaba señalando un poquito, pero a mí me entra todavía la duda y me gustaría saber si nos lo pudieras dejar claro. ¿Cuándo sí podemos hablar de explotación o cuándo no es explotación? Pues más bien me gustaría poder escucharte. Sí, claro que sí. Hay como una frontera que parece medio visible, no visible cuando hablamos del trabajo de niñas, niños y adolescentes, pero cuando ya es explotación es justo cuando ya están expuestas y expuestos a condiciones en donde están teniendo impactos físicos, psicológicos, en su salud, en donde las condiciones ya extralimitan, digamos, como las posibilidades que tienen de hacer en el espacio como laboral, ¿no? Que tiene que ver con jornadas largas laborales, con que no haya como los mecanismos o la infraestructura necesaria para no poner en riesgo la salud de esas niñas, niños y adolescentes. Ahí estamos hablando de explotación. Cuando no hay una remuneración reconocida a su trabajo y entonces quienes se quedan con esa, si es que hubiese remuneración, se la quedan las patronas, patrones o estas figuras pues que ejercen, digamos, como el poder. Hablamos también de explotación cuando hay la misma actividad, digamos, como laboral que una persona adulta, pero el salario es distinto pues porque tú eres niña o niño, ¿no? Como que esa es una diferencia. Cuando las condiciones, insisto, creo que tiene que ver mucho como cuando estas condiciones no están tan construidas a partir de las necesidades de estas niñas, niños y adolescentes y que también que son distintas a las que el mundo adulto tiene, ¿no? O sea, hablamos ahí por ahí varios estudios que hablan como que, bueno, a partir de los 16, 17 años, como que ya podrías entrar en una dinámica con las mismas condiciones que un mundo adulto, pero cuando eres más pequeña o pequeño, pues no tendrías que tener las mismas, como otra vez, en términos de tiempos, en términos de espacios, en términos de tal. Entonces, hablamos de explotación infantil cuando, pues, eso, no se reconoce a las niñas y a los niños como personas y no se reconocen sus derechos y sobrepasa más a la línea de cumplir como con objetivos, ¿no? Y lo vemos en niñas, niños y adolescentes que terminan con enfermedades, que terminan afectados y afectadas por estas jornadas, en donde hay una exigencia a que entonces cumplan con tal, y que aquí voy a meter un tema que sé que también pues es polémico en nuestro contexto, pero hablamos, por ejemplo, de la niñez y de la adolescencia reclutada por el crimen organizado. O sea, ahí es un trabajo que se está haciendo, pero eso es claramente explotación y le llamamos reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes porque participan en estas, nos parezca o no, pero son economías que movilizan a las sociedades, pero bajo condiciones, por supuesto, en donde ponen en riesgo la vida de las niñas y de los niños, ¿no? Con los halconeos, con repartir la distribución de las drogas, con hacer las bolsitas de las drogas. O sea, saben, como que ahí estamos hablando de reclutamiento y ahí en esos contextos se da un montón la explotación, ¿no? Y también se da en estos otros sectores. Yo ahora pensaría cómo estamos en Guanajuato con la industria automotriz. El Estado va obedeciendo a las necesidades de la economía o de las economías, en este caso de la industria automotriz, y cómo la educación está especializándose para darle mano de obra a este sector. Y yo ahí cuestionaría cuáles están siendo las condiciones en las que estas adolescencias, juventudes, se están insertando en este mundo laboral, que sabemos que la industria automotriz es compleja en cuanto a condiciones, porque pues es una lógica de producción y creo que ahí tendríamos que estar poniendo ojo como sociedad, ¿no? Y la industria automotriz, perdón, es trabajando con adolescencias, juventudes, pensaría que no con niñas y con niños, y sí, tendríamos que ver como cuáles están siendo, y creo que entonces es como voltear a ver esas formas en las que se está colocando la mano de obra de las niñeces y de las adolescencias, ¿no? ¿Qué tanto espacio de descanso están teniendo, ¿no? O sea, la explotación nos habla de un no descanso, ¿no? Donde está siendo obligada y obligado a cumplir o a hacer para entonces cumplir, insisto, con la productividad, en algunos casos pintado con, pues tienes que venir 12 horas porque si no, no tienes tu sueldo. Y eso obliga a las adolescencias, insisto, a cualquier persona a terminar en espacios en donde la explotación está siendo normalizada bajo estas lógicas de trabajo es así, esfuérzate, y bueno, hay que hablar de las narrativas empresariales de ponte la camiseta y tal, tal y tal, pero de fondo, insisto, tendríamos que estar reconociendo
viendo cuáles son estos efectos que están teniendo las niñeces y las adolescencias en este tipo de espacios, y que creo que hay mucho, ¿no? Y que, insisto, por eso al inicio la necesidad de tener esta encuesta, ¿no? Que nos permite un poco tener este acercamiento, pero que el papel ahí del Estado, más allá de la política, insisto, abolicionista, porque ahora se viene el 12 de junio, Día Internacional de erradicar el trabajo infantil, pero la lógica y la política institucional por años, no solo en Guanajuato, sino en todo el país, es hagamos programas para que las niñas y los niños no trabajen, y entonces vamos a hablar con ellas y con ellos que es bien malo trabajar, que no está bien, y vamos a sensibilizar a sus familias, y cuando nos encontremos esta situación, les separamos porque entonces ellos están haciendo trata, y es una política destinada como bajo esta lógica, pero tendríamos que estar cuestionando, Estado, ¿cómo estás regulando los espacios en donde están trabajando niñas, niños y adolescentes? Y eso hay muy poca experiencia en nuestro país. Uno de los espacios en donde colabora actualmente, cuando tenemos oportunidad de tener estos diálogos, es sorprendente que nos digan, pues existen muy pocos, tiene un nombre, ahora no lo recuerdo, ay, me disculparán, pero como estos equipos que tendrían que estar haciendo la revisión, seguimiento, la supervisión, la regulación de los espacios laborales, ¿no? Entonces no hay una asignación presupuestal que permita que entonces ahí el Estado regule esos espacios para ver qué es lo que está pasando, sino la política, y lo van a escuchar ahora que viene el 12 de junio, y estamos trabajando con las familias para hacer conciencia de que está mal que las niñas y los niños trabajen, y yo diría, híjole, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no se está yendo con quienes están sosteniendo estas prácticas y con quienes tendrían que tener la obligación de cambiar esas condiciones? Pero también, insisto, como ahora con lo que les decía del Tratado de Libre Comercio, la discusión no se tuvo con las familias jornaleras, o sea, fue el acuerdo tal, y entonces un montón de estados empezó a prohibir que niñas, niños y adolescentes participaran en los campos agrícolas, y que empezaron a hacer las familias a buscar en donde no les tenían un problema, porque la dinámica migratoria jornalera es todo mundo en familia. Y entonces, si tú le estás negando a las familias llegar con sus hijas y con sus hijos, ya ni siquiera que trabajen en los campos, que lleguen con sus hijas y con sus hijos, no estás alcanzando a dialogar y a ver cuáles son las necesidades de estas poblaciones. Y entonces están llegando a campos en donde a lo mejor no hay como esa regulación tan estricta, pero entonces sí hay condiciones de explotación, tanto como voltear a ver y cuestionar cuáles están siendo las formas en las que el Estado está interviniendo como en esta parte, y no solo el Estado, ¿no? Diría la sociedad, ¿no? Los medios de comunicación, pero sobre todo el sector empresarial, pues que es quien contrata a estas niñas, quien contrata, entre comillas, digamos, quienes tienen ahí trabajando a las niñas, niños y adolescentes. Así es, Rebe, qué interesante lo que nos comentas. Y sí, o sea, parece que invisibilizar este tema, no abordar este tema dentro de las políticas públicas, para quien resulta más conveniente es para quien lo tiene que regular, ¿no? El no establecer, primero, no establecer las reglas bajo las cuales se puede desarrollar, pero el también no invertir los recursos necesarios para comprender desde una perspectiva diferente la realización de este trabajo infantil, deja como todo muy suelto, ¿no? Deja como a la sociedad juzgando este tema desde el prejuicio o desde una perspectiva solamente de no se debe de realizar porque dicen que no se debe de realizar y porque es violatorio de los derechos realizarlo, pero efectivamente nunca permite un acercamiento y una comprensión de la realización de estas actividades, tanto a nivel del seno familiar como de quienes las realizan, que son propiamente las niñeces, ¿no? Comentabas ahorita un poco del sector agrícola, y bueno, también lo que sucede ahí mucho es que si las mamás van a trabajar al campo, pues ¿dónde creen que van a estar los menores? Pues con las mamás en el campo. Hay como toda una invisibilización de que los niños existen y que van a estar principalmente con las madres, o que van a empezar a involucrarse en entornos laborales de una o de otra manera, es decir, de manera activa o como acompañantes y demás, que no permite poder poner las reglas que permitan que ellos puedan estar ahí, tener un desarrollo o tener al menos condiciones de seguridad para permanecer en esos espacios. Desde lo que nos comentas ahora, podemos darnos cuenta de la magnitud de la invisibilización de este tema, abordarlo con la perspectiva de prohibir y decir no está bien, que deja fuera muchas cosas, que deja fuera todas las soluciones y que le deja toda la carga al problema, a la sociedad. Entonces es importante que empecemos a ver este tema con otra visión, con una mejor comprensión de las situaciones que pasa, y principalmente escuchando las condiciones que requieren los niños desde los niños, no precisamente desde esta cuestión de cómo creeríamos nosotros
que debe de ser. Un poco viendo el tema también desde las niñas y los niños que tienen una motivación natural por el trabajo desde pequeños, sea porque tengan un talento, desarrollando alguna capacidad, alguna habilidad de manera especial. En estos casos, cuando surge de su interés, ¿qué debemos de hacer los adultos o quienes estamos en los entornos? ¿Debemos prohibirlo? ¿Cuál sería una propuesta para empezar a construir una idea diferente de cómo involucrar a las niñeces y adolescencias en entornos laborales seguros para ellos? De entrada me pongo a pensar ellos deberían de tener una jornada de 8 horas. Quizá ellos no deberían de tener una jornada bajo las ideas de trabajo de un adulto, ¿no? Te escuchamos. Muchas gracias. Sí, gracias, Noelia. Sobre esto que preguntas, Noelia, sobre cómo acompañamos a niñas, niños y adolescentes en sus entornos laborales, me parece que una clave importante es abrir espacios de escucha y de diálogo con ellas y con ellos. Conocer cómo está haciendo la experiencia, qué les significa a ellas y a ellos, y no dar por hecho que entonces todo es malo como sociedad y como todo actor que estamos acompañándoles o estamos cerca de ellas y de ellos, de escuchar, ¿no? No dar por hecho nada, sino abrir y escuchar para ellas y para ellos qué significa, qué les representa. Y también en esa escucha vamos a entender si están siendo expuestos a condiciones de explotación, si no está habiendo como un trato digno, ¿no? Que también te lo dicen, ¿no? Y también dar cuenta a que estos espacios están siendo respetuosos con sus otros espacios de socialización o de aprendizaje, como son la escuela, como es el esparcimiento. O sea, bajo una lógica de derechos humanos, tendríamos que estar viendo que en estos espacios no se esté vulnerando o violentando alguno de otros derechos. Y esa es una herramienta clave. El principio del interés superior de la niñez es esto que está pasando, está colocando en una situación que vulnera algún otro derecho, y si sí, entonces ¿cómo tendría que cambiarlo? Así es, Rebe, de verdad qué importante todo lo que nos mencionas. Creo que nos rompe el discurso que hemos escuchado durante tantos años de está mal, no se debe de hacer, pero también sin que nadie te dé opciones ni soluciones de nada, ¿no? O sea, a las niñas, niños, adolescentes, adolescencias, no se les dice qué otra forma pueden realizar para salir de las situaciones en las que están pretendiendo apoyar o que apoyan eficientemente, incluso, no solo lo pretenden, ¿no? Y también esta idea que me parece muy interesante que tenemos de está mal o está prohibido, o sea, por si fuera poco, los vemos y los vemos bajo una perspectiva de lo que estás haciendo está prohibido, cuando ellos en realidad están haciendo un esfuerzo para aportar suficiencia económica a sus hogares o algún apoyo dentro del negocio familiar, es decir, su aportación es en gran medida lo máximo que pueden dar conforme a su cuerpo, a su desarrollo y demás, y aún así lo seguimos viendo con esta cara de está mal, está prohibido, tu mamá está haciendo mal, tu papá está haciendo mal, tu hogar no se está haciendo cargo, y creo que debemos de trabajar desde todos los sectores en poder, no sé si cambiar la idea, pero al menos empezar a tener mayor información para poder construir enfoques más adecuados y más asertivos sobre la situación del trabajo infantil. Un poco bajo este contexto, y ya para cerrar el podcast, Rebe, ¿nos pudieras hablar de cómo la escuela, la sociedad civil pueden intervenir o pueden favorecer la construcción de entornos seguros para el trabajo infantil, o incluso cómo pueden aportar en no seguir difundiendo como este tipo de ideas? Creo que en la escuela es donde mucho se enseña el que está prohibido que tú trabajes, es tu derecho que tus papás te den lo necesario, lo cual a veces contrasta dramáticamente con la situación que viven actores, ¿no? Que viven las niñas, niños y las adolescencias en este tema. Cuéntanos un poco también la sociedad civil, cómo pudiéramos ir acompañando, quizá lo veo yo desde este cambio de enfoque, o incluso las acciones cuando ya tenemos contacto directo con esta situación, ¿no? Cuando sabemos o en nuestro lugar de trabajo hay personas, infancias y adolescencias que desarrollan un trabajo, pues cómo ir transformando la perspectiva. Compártenos un poco de eso. Sí, Noelia, con mucho gusto. Es un cambio de narrativa que de fondo es un cambio de paradigma, como cómo estamos viendo y entendiendo a niñas, niños y adolescentes y cuáles son los lugares socialmente asignados para ellas y para ellos. Tradicionalmente es la escuela y la familia. Y si salen de esos espacios, la sociedad nos escandalizamos y no sabemos qué hacer. Me parece que sucede en el caso de niñas y adolescencias que trabajan. Entonces creo que por un lado sí me parece importante que cuestionemos esas formas en esos lugares socialmente asignados para ellas y para ellos, y cómo no están, pareciera que el mundo
adulto no estamos listas y listos para aprender a que también ocupan otras partes del mundo porque son también habitantes del mundo, ¿no? O sea, van a estar, o sea, como que luego pareciera que son dos mundos distintos y es no, viven en el mismo mundo que nosotras y con nosotros y por tanto también ocupan estos espacios, ¿no? El problema es que el mundo adulto ha pensado históricamente que sus espacios solo son la familia y la escuela, ¿no? Como el espacio de lo privado y creo que acá nos funciona mucho pensar en la lucha de los derechos de las mujeres, por ejemplo, donde pues, en algún momento la narrativa era que las mujeres solo teníamos que estar en el espacio de lo privado, ¿no? O sea, creo que traerlo también como si lo pensamos en un paralelismo, o sea, eso mismo está pasando y sigue pasando con niñas, niños y adolescentes. Entonces creo que por un lado como que cambiar esa narrativa y esa perspectiva y hablando de las escuelas, Noelia, me recordabas, hay un consenso de que no está bien que las niñas y los niños trabajen y hace un par de años me invitaban a una escuela como para hablar sobre este tema con adolescentes, pero era como muy fuerte porque las autoridades ahí presentes hablaban de ya está mal trabajar y entonces les afecta y todo mal y no sé qué. Cuando yo me acercaba con las niñas y con los niños que trabajaban decían, pues no, o sea, pues yo qué voy a opinar si está mal lo que me están diciendo, ¿no? Entonces eso cierra las posibilidades de diálogo, pero además pones en un lugar a esas niñas, niños y adolescentes de que lo que están haciendo está mal. Y eso no posibilita ningún diálogo, ninguna escucha, ¿no? Y yo cuando ahí ya platicaba con ellas y con ellos decían, pues no, es que a mí me sirve trabajar porque si no, no podría venir a la escuela, ¿no? O porque si no, mi mamá y mi familia no tendríamos que comer. Entonces, pero decían como con el enojo también de, pero pues aquí no voy a decir nada, ¿no? Porque me están diciendo que lo que yo estoy haciendo está mal. Entonces, creo que llegar con estas narrativas prohibicionistas, pues no posibilitan el diálogo ni la escucha, ¿no? Y además les coloca a un lugar a ellas y a ellos en donde son las y los responsables, cuando, insisto, las estructuras de fondo que sostienen esto son las que tendrían que estar siendo cuestionadas. Entonces, creo que sí necesitamos un cambio de narrativa. Creo que las escuelas, como uno de los principales espacios de socialización, podrían tener otras herramientas que acompañen a las niñas, niños y adolescentes que trabajan, ¿no? O sea, y hay una experiencia, seguramente hay mucho más, pero yo conozco una experiencia de cerca en León con el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, que tienen una escuela con niñas, niños y adolescentes de pueblos originarios, trabajadoras y trabajadores en la ciudad, y ellas han adecuado su programa educativo para también entender al trabajo como una dinámica de su vida. En la clase de matemáticas, en la clase de tal, entonces creo que hay posibilidades para cómo un espacio se conecta con el otro y no desde la lógica provisionista, ¿no? Entonces me parece que sí es importante un cambio de narrativas, que llegar y decir que eso está mal es señalar y colocar a un lugar a esas niñas, niños y adolescentes con una carga que no corresponde, pero que además, insisto, cierra la posibilidad del diálogo y de la escucha, ¿no? Y que me parece clave. Yo trabajo mucho desde las bases ético-políticas, metodológicas, teóricas de la participación protagónica, ¿no? Y si no escuchamos a las niñas, niños y adolescentes en cuestión, pues va a ser bien complejo construir puentes, ¿no? Construir otras formas y escuchar no solo en el sentido de, ay, a ver qué piensan, ¿no? Y luego ya las personas adultas nos vamos y elaboramos algo, sino escucharlas y hacerles partícipes de justo estas políticas que se están haciendo, de estos programas, ¿no? Es decir, a ver, ustedes que trabajan, ¿cómo les funcionaría que tuviéramos esta clase, ¿no? Me estoy acá imaginando, ¿no? O en la sociedad civil, ¿no? Bueno, se viene el día de trabajo. Ustedes, niñas, niños y adolescentes trabajadoras, ¿qué quisieran que se visibilizara? ¿Qué quisieran que se enunciara, ¿no? ¿Qué estaría bueno que la sociedad conozca? Entonces, creo que trabajar con metodologías participativas propicia poner al centro a las niñas, niños y adolescentes en cuestión, en este caso trabajadoras y trabajadores, y eso posibilita intercambios intergeneracionales que nos hacen falta, nos hacen mucha falta como sociedad si no pasamos ese límite de frontera de pensar que solo el mundo adulto puede construir soluciones y programas y políticas, pues nos vamos a seguir tropezando como mucho tiempo y me parece que la clave está en pensar con ellas y con ellos y trabajar desde sus necesidades, sus percepciones y eso pues posibilita un montón de cosas, ¿no? Está, insisto, el caso del movimiento latinoamericano de niñas, niños y adolescentes trabajadores que yo les invito mucho a revisar sus contenidos porque ahí es una movilización que se ha sostenido por años, hay una discusión y hay consensos como ya muy claros y muy discutidos que valdría mucho la pena que escucháramos y que demos vuelta, ¿no? Y que también ponen en cuestión como esos organismos internacionales, ¿no? O sea, les han dicho como UNICEF, ¿no? Porque, o a la OIT, como, ¿por qué sigues hablando de nosotras y nosotros y nosotras y nosotros?
¿no? O por qué en este día que es tal sigues como diciendo algo que no representa, ¿no? Porque también siento que de los desafíos que tenemos como sociedad es que tendemos a homogeneizar a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Como que hay una imagen de lo que son o deberían ser y no reconocemos las pluralidades en las que existen, ¿no? Y eso también tendría que ser una herramienta que nos permita o nos posibilite, pues, trabajar, ¿no? Como de manera conjunta de reconocernos como en igualdad de dignidad, y pienso que en la lucha de los derechos laborales, pues también tendrían que estar ahí las discusiones de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Esto de la jornada de 40 horas a mí me parecería interesantísimo que hubiese espacios con niñas y con niños, ¿no? Ellas y ellos qué piensan de esto, de cuántas horas estamos hablando para que entonces no se vulnere otro derecho como a la educación, a la familia, al esparcimiento, etcétera. Pero creo que nos falta romper con esa idea pues adultocéntrica de que solo el mundo adulto va a solucionar y a cambiar el mundo, y no es así, ¿no? O sea, nos estamos perdiendo de muchas narrativas, de mucha creación de la subjetividad propia de las niñas, niños y adolescentes, que está quedando entre ellas y entre ellos, y no estamos siendo capaces de crear puentes y de construir, insisto, de manera intergeneracional. Estimada Rebeca, pues te agradecemos muchísimo por habernos acompañado y por compartir con todas y con todos nosotros estas reflexiones, estos aprendizajes. Nos vamos justamente con muchas ideas que van a venir a ser deconstruidas, van a tener que ser repensadas, reflexionadas, y pues agradecerte por esta oportunidad. Y es así como hemos llegado al final de nuestro episodio en Voces de la Democracia. Estamos muy contentos por la participación que tuvimos el día de hoy, y pues sin más preámbulo, mi querida Noelia, cuéntanos qué sigue. Igualmente también quiero agradecer a Rebe. No sé, Rebe, ¿nos quieres decir algo para despedirte? Pues agradecerles mucho, Noelia, a Esteban y al instituto como por abrir estos espacios, ¿no? Que creo que de eso se trata, y abrir la posibilidad de compartir desde una mirada, pues creo que distinta a lo que normalmente se piensa de trabajo, y que eso pues nos abre la posibilidad de seguir dialogando y reflexionando. Entonces, agradecerles mucho por el espacio, y pues acá seguiremos pendientes de cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias. Nosotros agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que recomiendan este podcast hecho para la difusión de información. Los invitamos a reflexionar sobre todas las cosas nuevas que aprendimos el día de hoy, e incluso a construir nuevos pensamientos y narrativas a partir de ello. También queremos pedirle a toda la banda, por favor, que sigan pendientes de nuestro próximo episodio. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales del instituto y compartir los siguientes episodios con sus amistades y familiares. Nos escuchamos en la próxima entrega de Voces de la Democracia. Hasta la próxima. Hasta pronto. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los episodios de Voces de la Democracia, una producción del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, IEG.